¿Qué tal? Pues aquí estamos con nuestra clase o sesión número 519 de la lectura guiada de la Biblia. Y hoy hacemos un pequeño paréntesis para dar lectura a los comentarios de los capítulos 13 y 14. Y mañana vamos a terminar de leer el Evangelio de Marcos con sus capítulos 15 y 16. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh augusta y santa Trinidad, te pedimos que por intercesión de la Virgen Santísima podamos custodiar en nuestros corazones esta palabra de salvación, de redención para la humanidad. Amén. Comentarios. Capítulo 13, versículos 1 al 13. Sobre la destrucción del templo, comienzo de los dolores. El capítulo 13 de Marcos, conocido como el discurso escatológico, con un lenguaje profético, apocalíptico, con la mirada puesta en el presente de la misión y en el final de la historia. El evangelista busca alentar la fidelidad de las comunidades cristianas en un Jesús que está a punto de ser crucificado. Este discurso hay que leerlo e interpretarlo no con los ojos del miedo, ante lo que se va a destruir, sino con optimismo y esperanza por lo que ya está construyendo. Mientras los dirigentes pretenden la destrucción de Jesús, él predice la destrucción de las instituciones judías simbolizadas en la majestuosidad del templo. La destrucción del templo está en estrecha relación con la propuesta de la construcción del reino de Dios. Las preguntas sobre el cuándo y sobre las señales indicadoras de la destrucción le permiten a Jesús comenzar el discurso escatológico. En los versículos 5 al 13, Jesús describe con estilo profético una realidad dominada por falsos mesías, por la violencia política fratricida, económica, carestía y ecológica, por la persecución y la tortura de los buenos. La presencia de Dios en esta difícil realidad busca generar en la conciencia cristiana esperanza, confianza y fidelidad en el proyecto de Jesús. Capítulo 13, versículos 14 al 23. La gran tribulación. El ídolo abominable, en clara referencia a Antíoco IV Epífanes, profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Continúa manifestándose en las autoridades romanas e israelitas que, empatadas en falsos mesías y profetas, Daniel 13, 2 al 4, legitima la persecución y opresión de los pobladores urbanos y rurales y el exterminio de las nuevas generaciones al mejor estilo del faraón en Egipto. Éxodo 1:16. Las comunidades cristianas deben saber que viviendo la experiencia del reino, confiados en el poder de Dios, podrán identificar los falsos mesías y los falsos profetas que siempre surgen en momentos de tribulación y que tales momentos solo son transitorios, pues su destino es la salvación. Daniel 12:1. Capítulo 13, versículos 24 al 27. La parusía. El relato de la venida del Hijo del Hombre, ubicado en el centro del discurso escatológico, le imprime un fuerte carácter cristológico. La conmoción cósmica que precede a la parusía es algo típico de la literatura profética y apocalíptica, y sirve para introducir las grandes intervenciones de Dios que generan radicales cambios en la historia. Isaías 13:10, 34:4, Daniel 7:13. La parusía se presenta como el día de la gran reunión de todo el pueblo de Dios. Por esto no puede ser un día de miedo, sino de alegría. Parusía, signo de alegría. Subrayenlo, por favor, porque la inmensa mayoría se queda con el miedo. Parusía, signo de alegría. Capítulo 13, versículos 28 al 37. El ejemplo de la higuera, sobre el día y la hora. El discurso escatológico comenzó con la pregunta de los discípulos de Jesús sobre cuándo sucederá la destrucción del templo. Ahora concluye con una exhortación de Jesús a sus discípulos a ir más allá, a estar atentos, vigilantes y a la espera de la próxima venida del Hijo del Hombre, su parusía. Para ello, como de costumbre, utiliza imágenes cercanas y conocidas por los suyos. El ejemplo de la higuera y del dueño de casa que marcha de viaje, pero que sus sirvientes no saben cuándo volverá. Con esto Jesús afirma que lo importante no es alimentar la pasividad, el conformismo y el miedo.
esperando la destrucción del mundo o el juicio final, sino aprender a discernir los signos de los tiempos, a leer la voluntad de Dios en todos los momentos de nuestra vida y estar vigilantes para asumir responsable y creativamente la construcción del reino de Dios. Hay que vivir en plenitud el tiempo presente y esperar la parucía de Jesús con gozo. No debemos preocuparnos por la fecha de la venida, de que ya vendrá, sino por contrario, ahora en medio de nuestra vida cotidiana. Jesús resucitó y vive en medio de nosotros. No estamos esperando que vuelvas, porque en realidad nunca se ha ido. Lo que esperamos es su manifestación gloriosa cuando el reino que ha anunciado irrumpa definitivamente en la historia y con toda la creación, pero hasta que esto suceda, sus discípulos debemos ir anunciando con nuestra propia vida lo mismo que él anunció, la buena noticia del reino de Dios. Capítulo 13, versículo 10. No obstante, es comprensible que la comunidad de Marcos esperara una próxima parucía, actitud propia de la primera generación cristiana, documentada en muchos escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo creía que lo iba a presenciar. Véase 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Lo mismo algunos miembros de la comunidad de Tesalónica, a quienes el mismo Pablo exhorta a no dejarse engañar por aquellos que dicen que es algo inminente. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Marcos intenta evitar interpretaciones precisas y confiadas al respecto. La conclusión de todo es una invitación a velar como actitud básica del cristiano. Capítulo 14, versículo 1 y siguientes. Complot para matar a Jesús. Comienza el camino de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por su extensión, muchos consideran el Evangelio de Marcos como una historia de la pasión precedida de una extensa introducción. El relato hay que leerlo en clave cristológica. Es miércoles y los planes para matar a Jesús se confirman, pero también el miedo de los dirigentes a la multitud. Sin embargo, contrario a lo que se afirma, a Jesús si lo matan durante las fiestas y la multitud no le respaldará, sino que terminará condenándolo. Capítulo 14, versículos 3 al 9. Unción en Betania. En contraste con el odio de los dirigentes judíos, una mujer realiza un gesto anónimo y supremo de amor a Jesús. Cantares 1:12. El alto precio del perfume simboliza la calidad del amor. Derramarlo sobre su cabeza simboliza su donación total y la unción de Jesús como rey, pero un rey que triunfa no desde el poder de los ejércitos, sino desde la debilidad de la cruz. Mientras la gente lo considera un desperdicio, para Jesús se trata de una obra de misericordia que compromete a toda su persona y establece un lazo de solidaridad que va hasta la misma muerte. Con el anuncio de su muerte, Jesús ratifica la dignidad de su pobreza, dando todo lo que tiene, aún su propia vida, por la salvación de la humanidad. Capítulo 14, versículo 10 y siguiente. Traición de Judas. En oposición a la generosidad de la mujer aparece la actitud sobornable y traidora de Judas Iscariote. Se insinúa el motivo del dinero, pero lo que impresiona al narrador es que sea uno de los 12. La traición del amigo es particularmente dolorosa. Salmo 55, 13 al 15. Capítulo 14, versículos 12 al 16. Preparación de la cena pascual. En la fiesta pascual, antes de la puesta del sol, se sacrifica el cordero y después de la puesta del sol se celebra la cena en familia. Para preparar la cena, Jesús envía a los discípulos, dándole al hecho un sentido misionero. Capítulo 6, versículo 7. Capítulo 14 al 17, 26. Anuncio de la traición e institución de la Eucaristía. Durante la cena, Jesús denuncia la traición por parte de uno de los 12. Uno que hipócritamente comparte el pan, expresión máxima de comunión y fraternidad. En este ambiente de traición, donde se mueve la vida de un inocente, Jesús ratifica con la institución de la Eucaristía el ofrecimiento de su vida para el rescate de la humanidad. Jesús ofrece el pan que simboliza su cuerpo. Quien coma de él lo acepta en su vida. Luego ofrece la copa que simboliza la nueva alianza, alianza del nuevo pueblo de Dios constituido por quienes le siguen. La sangre derramada significa su muerte violenta, y beber del cáliz implica asumir su sacrificio y comprometerse con su proyecto de vida.
El canto de los himnos llamado Jalel, Salmo 114 y 118, indica el final de la cena, versículo 26. Capítulo 14, versículos 27 al 31, anuncia el abandono de sus discípulos. El grupo se dirige al Monte de los Olivos, donde Jesús hace un nuevo anuncio de su muerte y menciona las consecuencias entre sus discípulos, escándalo y dispersión. Véase Zacarías 13:7. A la profecía de Jesús responde solamente Pedro, asegurando que aunque todos se escandalicen, él no lo hará. Jesús desenmascara el orgullo de Pedro, prediciendo su triple negación. Capítulo 14, versículos 32 al 42. Oración en el huerto. En Getsemaní, lagar de aceites, vuelven a aparecer las tentaciones. Alejar aquella hora, temor, angustia y tristeza. Jesús acude entonces a la oración. Capítulo 1, versículo 33, capítulo 6, versículo 46, y a la compañía de tres de sus discípulos más cercanos. Capítulo 5, versículo 37, capítulo 9, versículo 2, para pedirles que velen y oren. La plegaria de Jesús está dividida en 4 partes: invocación, Abba; profesión de fe, lo puedes todo; súplica, aparta de mí esta copa; y sumisión a la voluntad de Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Mientras Judas anda despierto preparando la traición, sus discípulos se quedan dormidos. El sueño y la incapacidad de velar unas horas indica que el discípulo no está preparado para asumir el camino de la pasión, camino que tendrá que recorrer Jesús en completa soledad. La expresión "vamos, levántense" muestra a un Jesús que ha pasado de la angustia y de la tristeza inicial a la serenidad y seguridad para asumir su hora. Lagar de aceites. Serenidad y seguridad. De la angustia y la tristeza a la serenidad y la seguridad. Capítulo 14, versículo 43 al 50, arresto de Jesús. Judas es mencionado como uno de los 12 para resaltar la gravedad de su acción. A partir de 14:46 no se le menciona más. Los que habían venido con Judas para detener a Jesús se le tiraron encima. Esto expresa la violencia del proceso. El otro verbo, prender, arrestar, expresa la oficialidad del acto. De en medio de la oscuridad y sin nombre aparece un hombre que saca la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote. El Evangelio de Juan, escrito al final del siglo I, no tiene problemas en mencionar el nombre de este hombre, Simón Pedro. Juan 18:10. La reacción de Jesús deja claro que para él ninguna violencia tiene sentido, ni prospera. Tener la oreja cortada era un deshonor e impedir ejercer funciones sagradas. Y acuérdense que era el chismoso criado del sumo sacerdote. Capítulo 14, versículo 51 siguiente. Un joven anónimo. Solo el Evangelio de Marcos habla de este joven anónimo. Es un detalle bastante enigmático y ha generado variopintas explicaciones. Para algunos biblistas se trataría de un recuerdo histórico, una referencia a Juan el apóstol o al mismo Marcos. Para otros, en cambio, se trataría de una representación alegórica, la situación de todo discípulo ante el escándalo de la pasión. Capítulo 14, versículos 53 a 65. Jesús ante el consejo. Lo anunciado por Jesús en capítulo 10, versículo 33 siguiente comienza a cumplirse al pie de la letra. Pedro sigue a Jesús de lejos. Salmo 38:12, indicando la ambigüedad de su seguimiento. Según la legislación judía, toda acusación debe estar respaldada al menos por 2 testigos. El versículo 55 permite deducir que el juicio no va a ser justo. Propiciar la muerte de Jesús era un viejo anhelo para las autoridades judías. Marcos 3:6, 11:18, 12:12, 14:1, 14:11. Sin embargo, los testimonios son tan falsos que no concuerdan entre sí. Al sumo sacerdote no le quedó otra alternativa que preguntar directamente a Jesús: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús no duda en responder: sí, yo soy. Un hombre que evoca al Dios liberador del Éxodo, Éxodo 3:14. La respuesta de Jesús es considerada blasfemia por 2 razones. Una, de tipo religioso, al insultar a Dios llamándose Mesías. Levítico 24:15.
y otra de tipo político, despreciar la ley. Números 15:30, proponiendo cambios radicales en las instituciones religiosas de Israel. Marcos subraya que todos estaban de acuerdo en decretar la muerte de Jesús. Los golpes, las burlas, los salivazos y las bofetadas hacen parte del programa de Jesús como el siervo sufriente de Isaías 50, versículo 6. Finalmente, comentario de capítulo 14, versículos 66 al 72. Negaciones de Pedro. Mientras Jesús permanece firme ante el sumo sacerdote por defender la causa del reino, Pedro se derrumba negando a Jesús por miedo a quienes lo señalan de andar con él. Nazareno. La negación confirma que Pedro acepta a Jesús como el Mesías, pero rechaza el camino que hay que seguir con el Maestro, que es el camino de la cruz. El relato no termina sin que Pedro recuerde las palabras de Jesús, capítulo 14, versículo 30, y llore de arrepentimiento y de vergüenza. Bien, mañana, con la gracia de Dios, terminamos la lectura del Evangelio de Marcos, con el capítulo 15 y 16. La próxima semana vamos a estar leyendo un evangelio bastante largo, porque el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Bien, bendiciones, qué gusto, gracias.